Hermanos, buenos días, un feliz sábado. Una alegría, me sorprendió que el pastor Rico presentara que estoy mudándome para este lugar. Pero es verdad. Así que no es que sea falso, es verdad. Estamos queriéndonos quedar por estos lugares. Supimos que el pastor Miranda estaba aquí, así que vinimos por él. No, pastor, no se preocupe. Gracias por la invitación y por estar junto con ustedes una vez más. Nos agrada estar aquí siempre en familia. Los sábados siempre nos gusta estar juntos, ¿verdad? Sobre todo porque va a haber almuerzo. ¿Sabían ustedes? Va a haber un suculento almuerzo, una comida que usted nunca se ha imaginado en sus casas, creo. Bueno, esta mañana, como todas las mañanas, yo comentaba con el hermano allá atrás que Texas es un lugar interesante, ¿no? Porque tiene diferentes estaciones. Tiene otoño, tiene invierno, infierno y verano. Y realmente el calor que nosotros sentimos al estar afuera, que es el del clima, también deberíamos sentirlo aquí adentro, ¿verdad? Así que si usted está cerca de su familiar, de su hermano, de su enemigo ahí, por favor, denle un abrazo al que está a su costado izquierdo o a su costado derecho y dígale feliz sábado, que Dios te bendiga grandemente. Y a los que nos están viendo por las redes sociales, ahí en internet, si tienes algún familiar, algún amigo, por favor también manda este link de la programación a tus amigos, a tus hermanos, a tus vecinos, a la chica que te ha dicho que no, o también a tus enemigos. Mándales el enlace. Estamos por YouTube en este instante, así que no solamente estamos los que presenciando aquí, los que estamos sentados, sino también hay personas allí en el YouTube, en las redes sociales, que nos están viendo. Así que pronto ellos nos acompañarán. Por ahora nos están viendo por el celular. Y en ocasiones he recibido comentarios de algunos hermanos que se han acercado a mí en diferentes lugares y me han dicho, pastor, ¿usted es el pastor Andy? Sí, yo pensaba que usted era más chiquito. Claro, depende del celular, le digo, hermana, ¿no? Si usted me vio en un celular largo, me va a ver largo. Si me vio en el iPad, me va a ver un poco más grande. Y resulta ser que a veces nosotros nos acostumbramos a ver, a escuchar, más por el internet. ¿Quién de ustedes no ha entrado al YouTube y ha preguntado al YouTube, ¿cómo instalar la lavadora? ¿Verdad? ¿Cómo arreglar el motor de mi auto Nissan año 1002? ¿No? Entonces, tratamos de buscar en el YouTube, en las redes sociales, respuestas a muchas preguntas. Pero si indagamos un poco más en el internet, vamos a encontrar que hay preguntas mucho más profundas. ¿Cómo educar a un adolescente? Que tan difícil es que hasta el YouTube se lo preguntamos. ¿Cómo educar a mi niño de 3 o 4 años? ¿Qué tan difícil es que tenemos que preguntárselo a YouTube? Es fascinante que en el mundo del internet muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hablamos más allí que lo que hablamos más en persona. A veces comentamos cosas de las cuales no sabíamos que el hermano o el joven que está aquí ha de preguntar tales cosas. En una ocasión me tocó visitar a una hermana que tenía problemas con su hijo. El problema con su hijo es que él se había dedicado al alcohol. No sé si este es el lenguaje de señas apropiado, pero él estaba tomando y ella estaba muy preocupada. Entonces nos invitó a su casa y la propuesta de la hermana era la siguiente: pastor, venga a mi casa y así cuando usted esté en mi casa le dice a mi hijo que tomar es malo. Claro, muchas veces invitamos al pastor para que corrija a otros, ¿no? Entonces era clásico en ella pensar así. Y entonces fuimos a su casa con mi esposa. En aquel entonces todavía no teníamos hijos, así que no sabíamos lo que era estrés. Y llegamos a la casa de ella y ella me contaba un poco de lo que había pasado con su hijo menor. Ella tenía 3 hijos, el menor de ellos es el que estaba metido en el alcohol. Y dice, pastor, yo no sé ¿de cuándo aquí a mi hijo se le ocurrió tomar? Sale con los amigos y toma cerveza y viene aquí a la casa muy tarde por la noche y viene oliendo alcohol. Yo le espero, pastor. Dentro de poquito, unos minutos más, mi hijo va a entrar por ahí y por favor, pastor, yo quiero que usted hable con él, lo enfrente y que nunca más tome alcohol.
Entonces, mientras estábamos conversando, la hermana estaba preparando algunas cosas para comer, porque eso también es bonito cuando vamos a visitar, ¿verdad? Comer juntos, ¿no? Y algunos dicen que cuando se come gratis es mucho más rico todavía. Entonces, la hermana estaba cocinando y mientras nos acercábamos con ella para intervenir en la cocina, vimos un cuadro de su esposo fallecido. Ella era viuda. Y en el cuadro del esposo, él estaba, no se imaginan cómo estaba posando en el cuadro, en esa foto. Estaba alegre, con un vaso y una cerveza en la mano. Y entonces, cuando vimos eso, volvimos a preguntar a la hermana, hermana, ¿y usted no sabe por qué su hijo está tomando? No, yo no sé por qué mi hijo ha agarrado esa costumbre. Su padre tenía esas costumbres. Bueno, no le vamos a preguntar de qué murió, ¿no? Pero cuando llegó el hijo, no me quedaba nada para preguntarle por qué él estaba tomando. Porque resulta ser que en la casa, como extrañaba tanto, él fue el menor de todos y casi nunca vio a su padre más que apenas de bebé. Él no creció con su padre, extrañaba a su padre y su madre tenía ahí en la habitación, en la sala, una imagen gigante, la única imagen que tenía de él, con un vaso y una botella. ¿Por qué él habrá tomado? ¿Se imaginan? Porque muchas veces los hijos son el reflejo de nosotros como padres. Hay muchas cosas que nosotros no se las decimos, pero ellos las aprenden de nosotros. De la manera en cómo nosotros miramos, de la manera en cómo nosotros nos comportamos. Hay un lenguaje no verbal que educa más fuerte que la palabra. No está de más citar esa frase que dice que los niños aprenden más, por ejemplo, que por precepto. Todo lo que nosotros hacemos como padres es bastante aprendido por nuestros hijos. Pero ¿cómo detenemos eso? Eso es común saberlo, pero ¿cómo detenemos esa situación? Hay 3 textos en la Biblia que nos dicen de que hay problemas de nuestras familias que al final llegan a nuestros hijos. Acompáñenme a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Los que están en internet, los que están en el YouTube, ustedes también pueden comentar ahí. Estoy viendo aquí el chat en vivo, así que pueden comentar ahí, pueden preguntar allí, pueden dar algún comentario sobre lo que estamos leyendo. Éxodo capítulo 20, versículo 5. ¿Qué dice este texto? Hablando sobre las imágenes, en los mandamientos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Ustedes se han puesto a pensar en lo que dice este texto? Dice en la primera parte una explicación que a veces no se deja entender si no lo vemos con otro texto. Dice la primera parte que no te inclines a las estatuas porque yo soy Jehová tu Dios. Y miren las declaraciones que Dios hace. Fuerte, ¿qué más? Celoso, ¿qué más? Que visito. Pero si nosotros fuéramos al lenguaje original encontraríamos una palabrita escrita en hebreo que se habla así, poket. ¿Y qué cosa es poket? Poket es traducido en el resto de la escritura en el Antiguo Testamento como supervisar, como prescribir. Entonces nosotros vemos a un Dios fuerte, que todo lo puede, a un Dios celoso, que gusta solo la adoración para sí, pero también vemos a un Dios que está viendo en la 3ª y 4ª generación, está supervisando. ¿Qué está supervisando? Miren lo que dice el texto. ¿Qué está visitando? ¿O qué está supervisando? El transcurrir de la maldad de generación en generación. Si nosotros solo ponemos esta palabra en español de visita, no se logra entender tan bien como si nosotros entendiéramos como supervisar, como prescribir. Miren este otro texto, en Éxodo mismo, en el capítulo 34, versículo 7. Parece ser que este texto es mucho más claro todavía. Éxodo 34, 7.
Dice así, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. ¿De quién está hablando? De Dios. La rebelión, perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es justo. Y otra vez la palabrita poquet, que supervisa, que prescribe, que mira la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Pero si usted toma este texto, en la primera parte del texto y en la última, usted va a descubrir algo interesante. Dios es un Dios que perdona la iniquidad, ¿o no? Sí, lo dice ahí la Biblia. No lo estoy inventando yo, la Biblia lo dice. ¿Qué más perdona? Perdona el pecado, perdona la maldad, perdona, Dios perdona. ¿A cuántos? A todos los que están en la iglesia nomás. A todos los que nos están viendo por el YouTube porque han puesto el enlace. ¿A quiénes perdona? ¿Qué dice la Biblia? ¿A todos? Miren el texto. A millares. ¿Cuánto es millares? Dios perdona millares, pero la maldad, ¿hasta dónde llega? Hasta la tercera y cuarta generación. Entonces este texto nos está diciendo algo impresionante. ¿La maldad va a durar eternamente? ¿O el perdón va a durar eternamente? Sí. Dios es amplio en perdonar. Y Él mira todas las generaciones para perdonar. Supervisa cada generación. Miren lo que dice Elena de White en este texto que encontré en el Consejo sobre Salud. Si alguien quiere el libro de Consejo sobre Salud, puede escribir aquí en los comentarios del YouTube y podemos enviarle el link con el libro en PDF para que usted lo descargue y lo lea en su iPad. Dice así, en Consejo sobre Salud, página 49. ¿Puedo mover este micro? Sí. Nuestros antepasados nos han hecho herederos de costumbres y apetitos que plagan al mundo con enfermedades. Las consecuencias de los pecados que los padres cometen al complacer los apetitos pervertidos recaen dolorosamente sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hablando de la salud, hasta en la salud le pasamos a los hijos enfermedades. Enfermedades que a veces ellos no pueden detener. Porque nosotros, como padres, se los hemos pasado. Y nuestros padres también nos lo dieron. En una ocasión, cuando conversaba de esto con algunos jóvenes, me decían, entonces, pastor, pues nuestros padres tienen el pecado de habernos pasado esto. Y si comentamos eso, llegaríamos hasta Adán. Padre sobre padre, sobre padre, sobre padre, sobre padre, sobre padre, ha traído consecuencias terribles en nuestro cuerpo. Pero no debemos dejar de recordar lo que la misma Biblia dice. Nos impresionamos a veces por la maldad, pero no nos dejamos impresionar por la bondad. No nos dejamos impresionar por la misericordia, por el perdón, que es muchas veces más grande que la misma maldad. Números 14, 18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, y ahí está la palabrita, que visita, que supervisa, que prescribe, que habrá maldad pasada de uno a otro, sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios mira la maldad, pero su bondad le acompaña, su misericordia le acompaña. Es decir, Dios advierte a todas las generaciones la maldad que llevamos dentro. No hay generación perdida para Dios. Algunos decimos que la generación de los millennials, bueno, ya estamos viviendo la generación de los centennials, ¿verdad? Son los jóvenes de hoy.
Son las personas que andan sin compromiso en el mundo. Pero déjenme decirles algo importante. Los jóvenes siempre buscamos, o hemos buscado cuando era joven, la sinceridad de los demás. Y el gran problema de la juventud no es su indiferencia. El problema de la juventud es que no hace switch cuando un adulto dice una cosa y hace otra. No hay manera de entrar en su mente y por esa razón no se compromete. Ese es el gran problema de los jóvenes. Si no, mire usted su historia anterior. ¿Cómo era usted de joven? Muy mozo, ¿se dice así? Guapo. ¿Y qué le gustaba hacer con esa belleza? Salir, peinarse, jugar, descubrir el mundo, nadar, correr en bicicleta, manejar el auto. ¿Qué más le gustaba hacer? Usted era un explorador, era un pathfinder, era un conquistador. Y pensaba que la vida nunca se iba a acabar. Pero pasado el tiempo, después de todos los golpes de la juventud, más adelante vienen los invoices de toda esa juventud. Pero cuando era joven no quería descubrir el mundo, pues nuestros jóvenes están igual. Y desean que los adultos también podamos ser sinceros, que fracasamos, que nos dolió, que nos sentimos mal. La sinceridad de nosotros como adultos hace que los jóvenes sean más comprometidos en la iglesia. Por eso nuestra iglesia a veces pierde a los jóvenes. No somos sinceros, que también fallamos, que también caemos. Cuando Dios hace ese impacto en las generaciones, se asegura que haya un perdón a millares y millares. La maldad puede llegar a una tercera y cuarta generación, pero la misericordia llega más allá. Los padres nunca van a poner un pecado en sus hijos por el cual los hijos tengan que pasarle la factura a ellos. Ezequiel capítulo 18, en el versículo dice que Dios establece que la responsabilidad es individual. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Qué interesante. A veces pensamos que nosotros tenemos que hacer la paga de todo, echándonos la culpa de todo, pero en realidad la Biblia establece que la responsabilidad es individual. ¿Saben por qué? Porque Dios está en cada generación, porque Dios advierte a cada generación. Tus hijos, mis hijos, los hijos de sus hijos, siempre Dios existirá para llamar su atención hacia el bien, a pesar de que yo no lo haya entrenado para eso, de que yo haya fallado como padre. Dios también existirá para él. Y eso a veces responde la pregunta de los incas, los mayas, ¿habrán descubierto a Dios? Sí, habrán conocido, porque Dios no ha dejado generación sin presentarse. Dios siempre se ha mostrado en la cultura peruana. Aquí hay algunos peruanos, ¿verdad? Acá está. En la cultura peruana hay un dios Huiracocha que tiene una serie de serpientes y manos por todos lados. Pero hay otro que se llama Huiracocha, que solamente es una ventana trapezoide. Es al Dios que no se conoce, es al Dios del universo. ¿Acaso los incas no sabían que Dios existía? En lo que la naturaleza les revelaba, como dice Romanos, Dios sí llegó también a ellos. Entonces hay seguridad de que nuestras generaciones también tendrán a Dios. Cada uno es responsable de aceptar eso o no. Ahora, déjenme darles un ejemplo. Y a veces surgen preguntas cuando estudiamos la Biblia. Y es bonito cuando nos ponemos a estudiar la Biblia y encontramos la respuesta ahí. Génesis capítulo 12. Aquí hay un ejemplo maravilloso de la historia de Abraham. Noten que es un ejemplo. Génesis capítulo 12. ¿Qué dice aquí? Bueno, vamos a darle una leída desde el verso 10 en adelante. Dice aquí que hubo entonces hambre en la tierra.
y descendió Abraham a Egipto, porque hubo hambruna. Y cuando hay hambre, todo el mundo busca dónde comer. ¿O no es así? Yo, sin ser profeta, sé que dentro de unos minutos más sucederá lo mismo. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, ¿había entrado o no había entrado? Todavía no. Antes de entrar, le dijo a su mujer Sarai: he aquí, noten ustedes lo que dice este texto, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Qué bonitas palabras de un esposo, pero ¿por qué no se dio cuenta antes? Se la dijo justo cuando hay hambre. No vayan a seguir el ejemplo de Abraham, que cuando hay hambre empiecen a hablarle bonito a su esposa. He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, eres guapa. ¿Cómo se dice entre Interamérica? ¿Chula? ¿Guapa? ¿Hermosa? ¿Bella? Todo eso, hermanos, todo eso. Se había dado cuenta Abraham. Y miren lo que dice el verso 12. Cuando te vean los egipcios, van a decir. Yo les pregunto, antes de que vaya a decir esto, ¿cómo sabía Abraham que eso iban a decir los egipcios? ¿Lo decía porque era una raza distinta? ¿O lo decía porque todos los hombres podrían ver a su mujer de la misma manera que él lo estaba viendo? Y no tenía nada que ver con razas. Estaba hablando de la belleza. Miren lo que dice Abraham. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es. ¿Y sabes qué va a pasar, Sarita? Me van a matar. Me van a matar a mí y a ti te van a dejar viva. ¿Quién sale perdiendo en esta situación? ¿Abraham por feo? ¿O Sara por bella? ¿Quién estaba perdiendo según lo que estaba declarando Abraham? Abraham. ¿En quién estaba pensando Abraham? En él. ¿Les parece conocido ese caso en sus casas? Y miren lo que dice ahora el verso 13. Ahora pues, vamos a hacer algo que se me ha ocurrido. Di que eres mi hermana, porque de paso también era su hermana. Era hija de su padre, no se sabe diferente de madre, no se sabe un poco más de eso. Y él entonces recurrió a eso. ¿Era también su hermana? Sí. Pero si usted pone en la balanza o su hermana o su esposa, ¿cuál de las dos valía que él dijese? ¿Por qué? ¿Por qué no su hermana? Si también lo era. Por el contexto valía su hermana, ¿no? Para que no lo maten. Pero ¿por qué tenía que presentar mejor como su esposa? Porque recuerden ustedes que Dios estableció que el hombre deja a su padre y a su madre y se une ¿a quién? A su mujer. Es otra familia. Él ya dejó de ser pariente con ella desde que fue, ¿qué cosa? Esposo. ¿Cuán importante es decir que el matrimonio es importante para la sociedad? ¿Por qué no hablamos más del matrimonio? Abraham dijo entonces que era su hermana, así quedó con ella. Para que me vaya bien, dijo Abraham, por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, pasó lo que él dijo. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Sí que era bella, Era guapa, muy bonita. Y el verso 16 dice que hizo bien a Abraham por causa de ella. Todo lo que Abraham dijo aparentemente se estaba cumpliendo. Y él tuvo, miren lo que le regalaron por causa de Sara. ¿Qué le regalaron? Un arbí, una casa.
¿Qué más le regalaron? Autos, yates. Es todo lo que en aquel entonces era valioso. Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. La riqueza. Fue rico Abraham por causa de su mujer. Claro que su mujer no estaba con él para disfrutar eso, ¿eh? ¿Dónde estaba ella? Noten lo que dice ahí en el verso anterior. La mujer fue llevada a la casa de Faraón. Pero Jehová intervino. Esto es lo interesante, ¿se dan cuenta? Dios está presente en toda generación, en toda ocasión. Antes que tú peques, viene a tu mente. Por eso es que dudamos para pecar, porque Dios interviene y te dice, no. Pero si hago esto y dudas, ¿verdad? Para tomar una decisión. Un pastor que hace mucho tiempo explicaba allá en la división sudamericana, decía, la duda es no. Qué frase tan rápida para sacar conclusiones. La duda es no. Y tal parece que así fuera. Porque cuando dudamos de algo, es que hay una lucha en nuestra mente entre tomar una decisión y otra. Interviene Dios. ¿Interviene o no interviene? Interviene cuando estás en los exámenes de la universidad y quieres copiarle al otro. ¿Interviene o no interviene? Sí, por eso estás ahí con un tic nervioso. ¿Lo copio o no lo copio? O cuando estás pensando que otras mujeres van a ver tu masculinidad, tu figura, se impresionan. O cuando las mujeres sienten que son acosadas. En toda situación, Dios interviene. O cuando tus hijos quieren tomar cerveza o quieren fumar, quieren saber qué es eso. O quieren ser los más famosos de la universidad o de la escuela. Cuando el ego se apodera de ellos, Dios interviene. Y dice aquí el verso 17 que Jehová intervino y ¿saben lo que le hizo a Faraón? Lo que Abraham no pudo hacerle. Oiga, si Faraón se lleva a mi mujer, ¿qué haría usted? Y me da a cambio dinero, mansiones, autos, todas las riquezas, ¿qué haría usted? No dude, hermano, porque ya sabe que la duda es no. No dude, hermano, no dude. Me quedo con la riqueza. No. Va a su mujer, a su esposa, a la que lo conoce, cuando usted sonríe delante de todo el mundo y sabe cómo es usted en su casa. Él no fue detrás de su esposa. ¿Qué pasó en Abraham? Estaba entrando en el pecado. Y entonces Dios interviene justo en ese momento. Hiere a Faraón y hiere a toda su casa. ¿Con qué? Yo digo que los que más saben de plagas son los egipcios, porque en toda ocasión les andan cayendo plagas. Con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Quién era la causante de todo? Sara es la culpable de todo. Entonces, dice el verso 18, Faraón llamó a Abraham. ¿Y qué creen que le dijo Faraón? Que a veces hablamos de Faraón como si fuera un personaje ficticio, pero recuerden que Faraón era el rey de ese tiempo y del mundo, porque Egipto era una potencia. Y Faraón lo llama a Abraham y le dice lo siguiente: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Lo peor, hermanos, del pecado es cuando es conocido el pecado públicamente. Eso es lo más terrible, porque a ti como persona te quita dignidad, te quita confianza, te quita todo, te destruye. El pecado para nada es bueno y para ningún lugar te lleva. Faraón le dijo a Abraham: ¿qué es esto que tú has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer?
Abraham, ¿por qué no me has dicho la verdad? ¿Por qué no has sido sincero conmigo? A mí se me caería la cara. Abraham, un adventista del séptimo día, director de la escuela sabática, anciano, pastor, en fin, todos los cargos, el único profeta de aquel tiempo que Dios estaba llamando, mintiendo. Al rey de aquel tiempo que tenía hegemonía. El escándalo fue tan grande que tuvo que dejarse escrito aquí. ¿Se imaginan? Llegar al cielo y ver a Abraham. Abraham, yo la sé, ¿no? Le cuentan a Abraham, sí, yo leí en la Biblia lo que hiciste, Abraham. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, miren lo que hace Faraón. Claro, después de las plagas, ¿quién no, no? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, y le quitó lo que tenía. No le quitó, se lo llevó todo. Vete, Abraham, vete con lo que te regalé, vete con tu esposa, vete con tus mentiras, vete con todo. No quiero saber nada porque Dios aquí te defiende. Y aunque haya sido un mentiroso, ¿Dios estaba con él o no? Eso es lo que uno no cabe en su mente. Dios tiene que estar con los justos. ¿Por qué estuvo con él cuando no se comportó a la altura? ¿Por qué? Porque recuerden el texto que hemos leído. ¿Qué cosa es Dios? Es perdonador. ¿A quiénes? A millares y millares. ¿Y por eso vamos a subirnos a la confianza de pecar y luego después pedir perdón? No, porque Dios es celoso. Y cuidado, porque Dios es fuerte. Ok, ¿está bien aquí la experiencia de Abraham? Sí, solo que hay una situación más. Años después, esto sucedió cuando Abraham todavía no tenía hijos. Pero después tuvo sus hijos, tuvo Ismael, tuvo a Isaac. Y miren lo que pasa a Isaac. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, verso 1. Miren lo que dice aquí. Después hubo hambre en la tierra. Tal parece que la tierra siempre sufre de hambre. En unos minutos más también. Hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. ¿Quién ahora entra en el panorama de nuestra historia? Isaac. ¿Isaac quién era? Hijo de Abraham. Muchos de nuestros hijos no saben lo que hemos sido cuando hemos sido jóvenes, ¿o sí? Hay muchas cosas que ellos no saben, ¿verdad? Ellos saben que somos sus padres, somos lo que han visto y lo que algunas personas cuentan. Pero ¿saben toda tu historia? ¿Toda? ¿Tus secretos? ¿Conocen lo que eras? Algunas cosas que no nos agrada contar, no lo saben. Isaac no sabía esta experiencia de Abraham. Y dice aquí que le pasa lo mismo a Isaac. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Por qué Dios no le permite a Isaac irse a Egipto? Oh, ahora ustedes ya saben la historia familiar de los Abraham. ¿No quería Dios que pase lo mismo que pasó con Abraham? 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, porque Abraham oyó mi voz
guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y entonces Isaac hace caso. Se va Isaac a Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Les parece una historia conocida? La misma cosa que su padre le estaba aconteciendo a él. Le preguntan acerca de su mujer y él respondió. ¿Qué respondió? Es mi esposa, yo no voy a pecar como mi papá lo hizo. Bueno, él no sabía tampoco. ¿Qué dice? Es mi hermana. ¿Por qué? Y aquí está la razón, aquí está en el texto. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Qué heredó Isaac en su mente? El mismo miedo que su padre Abraham. Ahora piensa un poquito en tu familia. ¿Qué heredaste tú de tu padre, de tu madre? ¿Qué heredaste? Cuando yo nací, no puedo decir que nací en la iglesia porque no me acuerdo qué número de banca era. Así que yo cuando nací de un hogar adventista. Mi padre era adventista, mi madre era adventista, ya eran adventistas. Y lo primero que recuerdo son las bancas de la iglesia. Mi cultura, mi trasfondo fue adventista. Pero, ¿saben que a pesar de la cultura adventista, tenemos que ser convertidos en adventistas? Porque hacemos las cosas porque las hacemos. Por costumbre. Pero no sabemos por qué. Venimos a la iglesia temprano porque hay que venir bañados y bien vestidos a la iglesia temprano, al templo. Porque hay que tener un especial, porque hay que predicar, porque hay que enseñar. Pues parece ser una cultura. Pero ¿cuándo hemos sido convertidos? Para saber por qué lo estamos haciendo. Yo decía en un campamento de muchachos, más peligroso es un nacido en la iglesia que alguien que viene de afuera. Porque a veces dentro de la iglesia nosotros, les hablo como hijo de padres adventistas y de líderes adventistas, no sabemos por qué. Vivimos en la cultura, pero no estamos convertidos. Pero cuando viene la conversión, qué importante y qué necesario es pasarla. Isaac había vivido tanto con Abraham. Abraham había compartido tanto con Isaac, que las costumbres, los hábitos, la forma en que hablaba la copiaba. Y algunos, cuando me escucharon por primera vez predicar, dijeron, oye, ¿te pareces a tu papá? De tal palo, tal astilla. Y es que arrastramos todo lo que es de nuestros padres, lo bueno y también lo malo. Pero hay una situación interesante. Si tú eres consciente de lo malo, entonces tienes la oportunidad, porque Dios pasa de generación en generación, tienes la oportunidad de cortar la cadena. Si tu padre era un alcohólico, si tu padre pegaba a su esposa, si tu padre era un mujeriego, si tu padre tenía defectos, tú corta la cadena. Tú no puedes continuar con ese mismo mal, porque ahora ya sabes, ya conoces, eres impresionado por Dios para dejar eso atrás. ¿Isaac lo hizo? Tuvo miedo de decir que era mi mujer, pensando que los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque ella era muy, pero muy hermosa. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, ¿qué cosa vio? Vio a Isaac que mandaba mensajes de texto a Rebeca. No, ¿qué cosa hacía Isaac? La acariciaba a Rebequita, su mujer. ¿Cómo habrá visto Abimelech a Isaac acariciando a su mujer? Que lo primero que vino en su cabeza es, estos tienen que estar, ¿qué cosa? Casados.
Son esposos. ¿Cómo se sintió Abimelech? Tomó el tomo número 14 de los faraones y escribió su caso. Ahora él se sentía como faraón, engañado. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues me has dicho que es tu hermana? Entonces Isaac le respondió: es que quizá moriré por causa de ella. Siempre las posibilidades, ¿no? Quizás, maybe, quizás esto pase. Tú no sabes el futuro, yo tampoco. Pero a veces suponemos en vano. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer? Lo mismo que Faraón le dijo a Abraham. Y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Por eso que algunos jóvenes dicen: ay, mamá, papá, los de la iglesia no, porque afuera hay jóvenes que se comportan mejor que los de la iglesia. Abimelech parecía ser mejor que Isaac. Isaac, ¿por qué haces esto? Nos hubieses traído el pecado a nosotros. Claro que él hablaba por otras circunstancias, por el defecto, el afecto al dinero. Y entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y Dios le bendijo. Isaac copió lo mismo que Abraham. Pero había una distancia entre las dos historias. ¿Por qué copió Isaac lo mismo que Abraham sin haber vivido esa misma experiencia con Abraham? Porque los defectos los errores como padres son los defectos de nuestros hijos. Es cierto, el mal pasa de generación en generación hasta la tercera y cuarta, pero en todas las generaciones Dios supervisa, Dios pocket, Dios está en todas las generaciones llamando, y uno de ellos tiene que cortar la cadena. Nunca más el pecado en tu vida. Si tu padre era un alcohólico, tú no tienes por qué hacerlo. Si tu padre era un mujeriego, tú no tienes por qué hacerlo. Ahora date cuenta que su pecado pasó a ti, pero tú tienes la oportunidad de detenerlo. Si tus padres te pegaban cuando eras niño, pues ahora no lo hagas con los tuyos. Si tus padres no existieron para contigo y viviste con otros familiares, pues ahora sé todo para tus hijos. La tercera y cuarta generación solo queda allí la maldad, pero la misericordia de Dios continúa. Por eso nuestro texto de esta mañana fue 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice allí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cristo. El que está en Cristo hace la diferencia. ¿Cómo aprendo a cortar la cadena? Porque para mí me parece normal lo que mis padres hicieron. Cuando vas a la Biblia y descubres lo que Cristo hizo, te das cuenta qué es el mal. Y entonces cortas esa cadena. La cadena del pecado, la cadena del mal puede romperse, pero solo puede romperse con Cristo. Y terminamos con este texto de Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quisieran transformar su cerebro? ¿Cuántos quisieran transformar su entendimiento por el entendimiento divino? Amén. ¿Quisiéramos cortar la cadena? Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios que moras en los cielos,
Nuestra vida ha transcurrido y hay muchos defectos de carácter que están en nuestro corazón heredados de nuestros padres. No estamos aquí para echarles la culpa, sino simplemente para rendirnos ante ti. Toda la humanidad ha sido plagada con el pecado, pero gracias Dios porque en toda generación tú estás presente. Gracias por ayudarnos a terminar con eso. Que nuestras decisiones sean firmes. Que nuestros consejos, Señor, sean útiles. Y que podamos, Señor, tomar la decisión de terminar con la vida de pecado que hemos venido arrastrando. Sé tu Señor en nuestra vida. Transforma nuestra alma. Permite que seamos los padres que muestren a Cristo a nuestros hijos. Permite, Señor, que cada día podamos mostrar la luz de tu palabra a ellos, para que también ellos tengan la oportunidad de rendirse a ti. Te pedimos, Dios, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que, puestos en pie, cantemos el himno número 270, Meditar en Jesús. Oh Dios, llévanos con bien hacia nuestro hogar. Permítenos, Señor, alimentarnos no solo de la parte física, sino seguir alimentándonos con tu palabra hoy. Permítenos que el mensaje de hoy pueda ser un cambio en nuestra vida, pero también podamos predicarlo a otros en la semana.
Llévanos con bien, que tu Santo Espíritu nos conduzca en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Adventista Hispana de King, Texas, le agradece por habernos acompañado hoy. Somos una iglesia activa, llena de fe y esperanza, y nos genera gran gozo que esté con nosotros. Le exhortamos a que siempre que sea posible nos acompañe de forma presencial en cada culto y reunión para juntos alabar y adorar el nombre de nuestro Creador. De igual manera, le invitamos a que nos siga por las diferentes redes sociales y forme parte de nuestra familia. Para más información sobre nuestra iglesia, como dirección física, datos de contacto, programación general, solicitud de membresía y demás, por favor, visite nuestra página de internet www.kinghsda.org. Dios le bendiga.